Bienvenidos al curso de astrología básico. En este video vamos a estar conversando sobre el último aspecto mayor que tiene que ver con la oposición. Les habla Yoli Mora, soy de Proyecto Azul. Acá vemos graficada la oposición. La oposición es un aspecto que se genera en un ángulo de 180 grados. Tiene una orbe, es decir, ese laxo o ese espacio de tolerancia de 8 grados. Recordemos siempre, y lo voy a seguir insistiendo, que esto de las orbes, es decir, en los grados de tolerancia, no hay un criterio unificado. El criterio que sí está unificado es que mientras menos orbe, es decir, cuando el aspecto va hacia el partir o si es partir, es mucho más potente porque la energía se manifiesta de forma más pura. Ahora bien, ¿qué indica la oposición? La oposición indica conocimiento, superación, equilibrio, cooperación, conflicto. Se requiere adaptación o descarte de uno de los polos para liberar tensiones. A veces también se pueden turnar sus efectos. A medida que vamos viendo en el video, vamos observando qué sucede con la oposición. ¿Qué es esto de los polos, de la ley de polaridad que se va a ver muy reflejada o se ve reflejada en este aspecto específico? Veámoslo acá ya en un gráfico ya astrológico, es decir, en un mandala zodiacal. Veámoslo, vamos a verlos más cerca. Observamos acá la luna a 16 grados de Leo. Para que se genere una oposición, como veremos posteriormente, debe generarse en signos opuestos. Entonces tenemos 16 grados de Leo y un Júpiter a 17 grados de Acuario. Como hablábamos al inicio del video, hay unas orbes que son lo que es la distancia de tolerancia, esa zona de tolerancia para que se genere los aspectos, como en este caso la oposición. En este caso no estamos hablando de una posición partil. Para que fuera partil, los dos planetas deberían estar en el mismo grado. En el mismo grado. En este caso, si tomamos referencia de la luna a 16 grados, Júpiter debería estar también a 16 grados. Acá entonces tenemos la línea que me corresponde a este tipo de aspecto. Acá tenemos ese mismo ejemplo. Lo que queremos ver es que está configurada por una línea roja. La línea roja en algunos de los sistemas, hay un sistema Hoover que las líneas están constituidas en otros colores, pero eso es un sistema aparte, es un sistema que se estudia incluso. Ok, pero vamos a esto que estamos estudiando. Las cuadraturas y las oposiciones se generan en línea roja y el símbolo de la oposición es este que estamos mostrando en este momento. Visto de forma un poco tal vez cómica o forma gráfica para entender el proceso, la oposición es, acá vemos dos equipos de fútbol, dos equipos distintos. Veamos que los azules son el planeta 1 y los blancos son el planeta 2. En alguno de los videos había hablado que la cuadratura eran como dos equipos que estaban enfrentados, ¿ok?
Tal vez se confunde un poco con este ejemplo, pero acá lo que quiero hacer ver es que hay un grupo de un lado y un grupo del otro. Debe haber un equilibrio. En este caso, obviamente hay una rivalidad porque va a haber un juego y se requiere que haya un ganador. En la vida normal, en la vida cotidiana, la oposición se establece ciertamente como en muchas oportunidades y en la mayoría como una rivalidad a la que hay que llegar a la conciliación. En un juego como esto, obvio que no existe una conciliación de que bueno, vamos los dos a ganar o los dos a perder. Aquí debe haber un ganador, un perdedor o un empate, pero que ese empate se llegó después de haberse reñido, no como el final de todos los juegos de fútbol o cualquier otro tipo de juego. Ciertamente la oposición genera como esta imagen, así como una perturbación, una confusión. La oposición se genera a 180 grados, eso es lo que establece la regla. La orbe, recuerden que es una excepción a esta regla, es un permitirle un laxo, un espacio, una distancia, como lo quieran llamar, ¿okay? Dentro de el círculo para que se pueda generar, porque si no fuese así, serían muy pocos los aspectos que puedan pintarse dentro de una carta astral, ya que si fuese netamente la regla, ¿verdad? Lo que prevalece es la regla, solamente los aspectos partiles se darían, entonces tal vez tendríamos una carta sin ningún tipo de aspectación, es decir, relación o interacción entre los planetas. El ángulo, decíamos, de 180, acá tenemos una orbe incluso menor que la que habíamos dicho al inicio, porque les digo, eso va a variar de autor en autor. La recomendación, porque muy probablemente se piensa, ok, ¿cuál sería la recomendación? La recomendación es que, por ejemplo, en el caso de la conjunción, de la oposición, si están involucrados la luna y el sol, pueden ser incluso hasta 10 grados. En el resto podría ser 8 grados. ¿Cómo se hace esto? Hay que estar pendiente en los programas astrológicos, en los programas de computación, para poder corregir lo que son las orbes. Hay un Kepler, Harmon y cualquiera de esos AstroWorld, cualquiera de esos programas, incluso los que hay dentro de internet, que son gratuitos, que pueden trabajar online, en línea, tienen la manera de variar los grados de la orbe. La oposición se dará cuando dos planetas se encuentran a una distancia de 180 grados con una orbe. Fíjense que acá incluso tenemos otra orbe. No sé, les hago la acotación, les pongo varias orbes para que se den cuenta que va a depender mucho de los autores que se establecen. Pero yo diría que entre 7 y 8, a menos que el Sol y la Luna estén implicados y que podríamos tomarle una orbe mayor. El aspecto de la oposición es un aspecto mayor dinámico. Es un aspecto tenso que claramente va a implicar conflicto, choque, enfrentamiento, que también puede conllevar un significado de colaboración o complementariedad. Perdón. Es un aspecto inarmónico que une dos signos contrarios. ¿Okay? Quien tiene este tipo de aspecto suele identificarse con la energía de uno de los planetas y tiende a rechazar el del otro, que generalmente suele proyectarse al exterior. En nuestra concepción simbólica, este aspecto corresponde a Libra, y luego veremos por qué corresponde a Libra, y tiene que ver mucho de eso, de la colaboración, del equilibrio, equilibrar dos energías, a excepción de la cuadratura, que también puede estar involucrado personas del exterior, ¿sí? Las personas que están allí o que hacen que esas dinámicas de la cuadratura se activen. La oposición, donde podemos ver más el encuentro con el otro, porque eso tiene mucho que ver con Libra, el encuentro con el otro, por lo tanto el enfrentamiento. Si yo tengo una energía de oposición dentro de mi carta y no la he convalidado, no la he asumido, no la he integrado,
y me he puesto de uno de los lados, es decir, he asumido el papel de uno de los planetas, porque es una energía que es más afín para mí, van a venir situaciones, personas, sobre todo personas que se van a ubicar en el otro lado. ¿Bien? Entonces me van a hacer como la guerra. Realmente no es una guerra. Y para allá vamos a explicar por qué. Este aspecto se configura entre signos de la misma cuadruplicidad, es decir, entre los signos cardinales, fijos o mutables. La regla que se debe mantener es que se encuentra en el mismo grado de dicho signo o dentro de la órbita aceptada. ¿Qué quiere decir esto? Que la regla son 180 grados. Si un planeta, como veíamos hace rato, Luna está a 16 grados de Leo, para que se establezca lo que es la regla, debería estar Júpiter a 16 grados de Acuario. Sin embargo, sabemos que hay una orbe aceptada, y si estamos dentro de esa orbe, obviamente se manifiesta el aspecto este y cualquiera de los otros. Acá vemos un ejemplo: Marte a 25 grados de Géminis y Júpiter a 23 de Sagitario. Estamos observando acá Sagitario, una cuadratura entre Júpiter y entre Marte y Júpiter, estando en signos opuestos. Obviamente esto no es una oposición partil, porque están en diferentes grados, pero están dentro de lo que es la orbe permitida. Ahí estamos viendo 2 grados de orbe. Signos contrarios u opuestos quiere decir que para que se dé una oposición, un planeta debe estar en Aries y el otro en Libra, o uno en Tauro y el otro en Escorpio, o uno en Géminis y el otro en Sagitario, o uno en Cáncer y el otro en Capricornio, Leo, Acuario y finalmente Virgo o Piscis. Sin embargo, para este punto muy específico existe una excepción que vamos a ver, o que hemos visto en un video en donde explicamos lo que son los aspectos fuera de signos o disociados. Veamos esto. Para entender esto de por qué la oposición tiene una energía librana, si partimos desde el 0 de Aries, entendiendo que no es que todas las oposiciones salen desde Aries para generarse en Libra, esto lo he dicho y lo sigo repitiendo para evitar confusiones, pero si partimos del 0 de Aries y contamos 180 grados, en ambos sentidos, dirección del zodíaco, vamos a llegar a Libra. Entonces, del 0 de Aries hasta el 0 de Libra, empezando o iniciando Libra, tenemos los 180 grados. Por ello, es una energía que maneja este aspecto, así como habíamos dicho que la conjunción tenía energía, una energía de Aries, que un sextil tenía energía de Géminis, Acuario, que un trígono tenía energía de Leo, Sagitario, que una cuadratura tenía energía de Cáncer y de Capricornio. Vamos a ver palabras clave. Existen muchos textos donde van a encontrar palabras clave. Lo ideal para aprender a interpretar los aspectos es entender esas palabras claves que pueden tener. Igual que cuando empezamos a trabajar con las casas o con los planetas, incluso hasta con los signos, unas palabras claves para poder ir entendiendo el significado, cómo se mueve la energía y cómo se manifiesta la energía. Ciertamente, creo que lo he dicho en otros videos, existen muchísimos libros que tienen recetas, es decir, ya hay unas interpretaciones. Luna, oposición, no sé, Saturno, y te dice lo que significa. Pero para el estudiante no solamente es bueno leer eso, porque no es también instructivo, obviamente para eso existen los textos, pero es entender por qué se genera eso. Entonces, entender qué es el planeta, es decir, quién es la luna, en este caso del ejemplo, quién es la luna, qué representa la luna, en qué signo está la luna.
y quién es Saturno, ¿ok? Y qué representa Saturno y qué pueda significar eso. Así podemos tener un entendimiento, ¿ok? Razonar, discernir sobre el tema y poder adaptar entonces una mejor interpretación. Las palabras entonces serían conflictos de relación, complementariedad, equilibrio, desequilibrio, dualidad, inestabilidad, cooperación, conflicto, un problema de cara a cara, puede ser unión, asociación, carencia de relaciones, separación, división, comprensión, diferencia. Todo esto pudiera estar dentro de este rango. Y como habíamos indicado antes, las oposiciones se simbolizan con una línea roja. La oposición resulta de ¿qué? De dividir el círculo en dos partes iguales, dando entonces un aspecto de 180 grados. Acá lo vemos, tenemos la figura o la forma geométrica, acá lo dividimos. Tenemos una línea allí dividiendo el círculo para explicarlo como lo habíamos visto inicialmente. El 2, que es lo que hace incluso cuando se trabajan con armónicos, que es un tema también muy interesante dentro de la astrología, que son lo que se llaman las flores armónicas, la oposición está simbolizada por el 2, el armónico 2. Entonces el 2, ¿de qué nos habla en la vida? De polaridad, de ley de opuestos, del tú, el yo, el yin, el yang, la luz, la oscuridad, lo interno, lo externo, ¿okay? La noche, el día, es polaridad pura. Recordemos que todo en la vida tiene su opuesto. Por eso es que siempre hemos insistido dentro del tema de los signos zodiacales, que cada signo zodiacal tiene su cara o cruz, tiene su anverso y su reverso, es decir, tiene sus polaridades, sus virtudes y sus defectos. Podemos decir entonces que en un nivel inferior, es decir, en esa vibración baja, vamos a verlo así, la oposición habla de dualidad, de equilibrio inestable, e incluso habla de desequilibrio, o sea, puede haber un medio equilibrio o totalmente un desequilibrio. En un nivel superior, cuando se ha integrado este aspecto, habla de complementariedad, de armonía y obviamente de equilibrio. Es un aspecto que hace que dos energías entrechoquen, pero que están llamadas a asociarse entre sí. Esto que el individuo se esmere en ello para integrar las dos energías y poderlas trabajar, porque allí está la prueba. Yo llamo, sobre todo en estos casos, que es el reto. Muchas veces se dice que los aspectos que están en rojo, cuadratura, oposición, son aspectos karmáticos. Recordemos que karma significa realmente aprendizaje. Nosotros venimos con un karma, es decir, con algo que decidimos venir a aprender acá. Entonces, en las consultas yo siempre siempre hago el trabajo de que la persona entienda que esto es un reto. Porque si no, quedamos en aquello de que, bueno, yo nací así. Hay gente que se quiere escudar con una carta astral. Es decir, esta es la energía que yo tengo en mi vida, no puedo ser otra porque yo nací con esto. Pero es que naciste con esto precisamente porque ahí está el karma, léase aprendizaje. Y por eso siempre les llamo el reto, para no decirle este es tu karma, porque eso suena a peso. Le hemos dado una connotación obviamente muy occidental a ese término, pero realmente es un reto, es una prueba, es algo que yo decidí vivir para superar. Por lo tanto, los aspectos inarmónicos dentro de la astrología son aspectos que debemos prestar mucha atención porque hay un trabajo a realizar. Igualmente los aspectos armónicos, porque habíamos hablado específicamente del trígono, que es un aspecto pasivo, pero hay allí un caudal de beneficios que a veces no le prestamos atención. Decimos que la oposición es como dos personas que se confrontan, pero que no debieran enfrentarse. Al contrario, ellas deberían encontrarse o encontrar un
terreno neutro de acuerdo. Allí es donde está el punto. Acá hacemos el simbolismo de dos personas, pero eso es unas energías que están en nosotros. La oposición nos habla de desgaste, de situaciones de consumo de energía que nos hacen perder fuerza, vigor, ¿ok? Y no nos permite el buen aprovechamiento de una cosa, de una persona, de un lugar, dejándonos la sensación de haber desperdiciado tiempo, dinero, atención. Contrariedades, incidentes con personas o en lugares que nos obligan a resistir o encontrarnos con otros que contradicen nuestras intenciones o propósitos y retardan el logro de un deseo. Acá hay que prestar mucha atención a esto en relación a este aspecto específico, porque encontramos personas que nos obligan, ¿ok?, a resistir o a irnos hacia atrás, o sea, desistir de algo. Lo vemos como que ellos están atacándonos. Pero, como decía, hay que tener cuidado con la oposición porque realmente eso no es así. Es una energía que estoy atrayendo para que yo observe algo. Es un aspecto de conflicto, como habíamos dicho, pero el conflicto se genera ¿para qué? Para hacer una reconciliación. ¿Con quién tengo que reconciliarme? ¿Con el otro? Bueno, sí, también es parte de la vida. Pero lo que se necesita es reconciliar las dos energías en mí. La energía de un planeta y del otro planeta, porque están dispares, no hay, vamos a decirlo así, hay un enfrentamiento y no quieren llegar al punto medio, es decir, ambos caminar hacia el punto medio a donde haya una negociación, un acuerdo de paz entre las dos energías. Representa un desafío a superar que con frecuencia se relaciona con un encuentro, con relaciones interpersonales. Acá, la clave para entender o comprender, más que eso, hacer conciencia integral de la oposición, es entender que es un espejo, es un aspecto de relación espejo. Lo que estoy viendo en el otro es lo que a mí me está faltando, lo que yo necesito integrar. El otro, o esa situación, o la otra persona, lo que está haciéndome un llamado de conciencia. Me está haciendo un llamado para que yo vea esa energía. Entonces lo que hacemos generalmente es decir, es el otro el que no me deja, el otro es el que me ataca. ¿Por qué será que yo siempre atraigo personas que me atacan en X punto, en X área? ¿Okay? Pues eso va a depender lógicamente en el punto donde se encuentre o se dé la oposición. Esto es en las casas en donde se dé. Entonces siempre decimos, ¿por qué tengo yo que atraer este tipo de personas? Porque esas personas están queriéndote mostrar, como digo yo, están haciéndote un llamado de atención. En general decimos que con la oposición muestra que el individuo proyecta sobre otra persona distintos aspectos inconscientes de su personalidad y que se le hace difícil diferenciarlos, ¿ok?, lo que viene de él y lo que viene de la otra persona. Cuando proyectamos creemos que es la otra persona la que me está haciendo y realmente es mi energía que la está llevando hacia esa persona y ella está reproduciendo. Recordemos que todo es energía y todo funciona como energía, atrae, repele, todo se funde de esa manera y obviamente la persona que está al frente de mí, que está generando este espejo para mí, lo está haciendo de forma inconsciente. De repente no está entendiendo por qué está funcionando y no tiene que entenderlo, porque es una dinámica, ¿ok? Una dinámica, digamos, vamos a decirlo, sobre todo una dinámica energética, pero una dinámica a mi modo de ver muy espiritual, ¿ok? Muy de esta encarnación y del trabajo que se genera dentro de esta encarnación. La oposición exige la demostración de comprensión, de objetividad y de conocimiento para poder superarlo. Es la conciencia del yo frente al otro. La oposición exige
que se observe que el conflicto con el otro, con la otra persona, siempre muestra, y aquí es importante hacer hincapié, volvamos a leerlo, la oposición exige que se observe que el conflicto con el otro siempre muestra un problema o un defecto que hay que corregir en uno mismo. Entonces es muy importante revisar las oposiciones en mi carta, en nuestras cartas, para ver cómo se está manejando esta dinámica astrológica, esta dinámica de energía. Entonces, ¿dónde están los puntos, es decir, las casas, las áreas de vida donde yo estoy atrayendo, qué me están enseñando, qué me están mostrando y qué es lo que yo no he integrado para empezar a trabajar en función a ello? La oposición es un aspecto donde todas las experiencias internas de uno proceden de la vinculación o las relaciones con el otro. Fíjense bien lo de el otro, es decir, desde el contacto armónico que se tiene con el otro hasta los conflictivos. Por eso hablábamos que tiene una energía librana. Es el reconocimiento de partes internas de uno que están siempre actuando por el otro que tengo delante y viceversa. ¿Sí? Y viceversa. Esto, aunque no es el tema, pero quisiera hacer aquí una acotación. Esto también de reflejar, esto de proyectar energía, se da muchas veces también en los planetas retrógrados. Entonces, cuando tenemos planetas retrógrados, generalmente yo necesito que el otro funcione para mí de acuerdo a ese planeta, a esa energía. Por ejemplo, Mercurio retrógrado. Vamos a poner un ejemplo de un punto específico. Mercurio retrógrado. Entonces, yo entro en contacto con personas que no me escuchan, que no me prestan atención. ¿Lo hacen generalmente con todos? No, es mi energía la que está generando esa situación. Entonces, es puntos de reflexión. Observación y reflexión. La astrología no debe ser asumida en su totalidad como un mandato, como un dogma. No, hay que experimentar, hay que observar, hay que entender, hay que experimentar en carne propia lo que se está conversando. Todo aquello que uno está actuando tiene que ver con el otro y con los otros. De eso trata la oposición. Veamos esto, vemos acá un señor tocando una puerta. El aspecto de oposición es como si internamente queremos dos cosas opuestas. ¿Okay? Entonces, es como si nos llamaran en la puerta delantera y trasera de nuestra casa. Es decir, hay un llamado de ambos lados. En la puerta delantera y trasera nos están llamando. Entonces, acá el punto está, ¿cuál atendemos primero? No podemos estar en los dos sitios, es verdad. Es decir, yo no puedo estar en los dos sitios, pero puedo integrar la energía. El secreto para poder resolver entonces las oposiciones con éxito radica en volverse consciente de ellas y aprender a utilizar ambas caras del aspecto. Llegar a entender que aunque no podemos abrir las dos puertas, sí lo podemos hacer por turno. Es decir, integrando. Porque el punto acá es, ustedes dirán, ok, usted no dijo que era ir a un punto medio. No, porque yo no me puedo tomar las dos energías, sino poder proyectar no es la palabra, perdón, poder integrar la energía y poder entender las dos energías de forma adecuada. Las oposiciones afectan, obviamente, si hablamos de Libra y de esa relación con el otro, va a afectar mucho a las relaciones del nativo con el mundo, con las personas que le rodean. Pero a la larga se trata de una tensión enriquecedora que ayuda a que sea capaz de ver las dos caras de la misma cosa y ser más objetivo y consciente de la realidad. El valor potencial de la oposición es el desarrollo de la percepción y del conocimiento. Yo diría que el valor potencial de la astrología es la percepción y el conocimiento, sobre todo el autoconocimiento. Como decía antes, nosotros no nos podemos quedar en el hecho de que yo tengo una carta, yo no puedo cambiarla, yo soy así,
Recordemos lo que decía el sabio Heráclito: lo único permanente es el cambio. Decía, nunca nos bañamos con la misma agua, nunca nos quemamos con el mismo fuego. Entonces venimos a la tierra no a colocarnos en un punto en donde somos parte de esa agua que se estanca, porque recordemos que el agua que se estanca es un agua que se pudre, ¿okay? Entonces la vida es evolución, es observar en qué cosas estoy fallando, en qué cosas me estoy limitando para poderlas resolver. Y me diría cualquier otra persona escéptica de la astrología, o sea que todo el mundo debe saber astrología para poder ver. No, cuando yo tengo rabietas, vamos a decir, o tengo un carácter un poco exacerbado, salido de tono, yo no sé astrología, sé que eso no es conveniente, o que si yo atraigo personas iracundas, debo entender que algo está pasando en mí, ¿ok? Que estoy atrayendo ese tipo de personas. Por lo tanto, entonces es importantísimo darse cuenta. Y no es necesario. La astrología me abre un camino grandísimo, porque incluso me puede mostrar en una persona, en mí mismo y en otra persona, no estoy hablando de la oposición, sino cuando le consulto la carta a otra persona, más rápidamente un diagnóstico de la persona, o un panorama, o un perfil de esa persona. ¿Okay? Pero obviamente las personas que no trabajan con astrología y no van nunca a una consulta de un astrólogo tienen que darse cuenta de lo que son y variar, intentar. ¿Es fácil? No, porque ya son patrones aprendidos, adquiridos y que están allí muy arraigados. Pero como queremos cambiar, como queremos ser cada día, esa frase muy típica en los tiempos actuales, ser cada día la mejor versión de nosotros, debemos hacer el trabajo. Recordemos, dentro de la astrología karmática, ¿okay? Esa que habla de otras vidas, de dónde venimos y todo esto, habla de que los aspectos inarmónicos de la astrología tienen que ver con karma. Dije, léase aprendizaje. Pero los aspectos de armónico, en este caso el trígono, el sextil y algunos otros, me habla del dharma. El dharma es como algo opuesto al karma, que me habla de el regalo, ese bonus, vamos a decirlo así, que yo traigo en esta vida, lo que ya yo he aprendido y lo traigo bien, es decir, lo vengo a desarrollar sin ningún tipo de conflicto. ¿Por qué indico esto y a dónde quiero llegar? Es que nosotros, en esto de ser la mejor versión de nosotros mismos, debemos plantar cosas en esta vida, debemos eliminar, trabajar, sanar el karma que traemos, evitar crear más karma, obviamente, y sembrar la semilla que va a generar en vidas futuras, si es que creen en las vidas pasadas, en la reencarnación. Si no creen, no importa, no pasa nada. Pero si creemos en la reencarnación, es sembrar las suficientes semillas para poder tener esos dharmas, esos regalos, esos bonos que nos ayuden en las vidas siguientes. Seguimos acá. La oposición presenta desafíos, como lo hacen las cuadraturas, pero son otro tipo de desafío, y ya acabamos de ver cómo es el tipo de desafío que genera esto. Una oposición implica reconocer una deficiencia dentro de uno mismo y usar la polaridad de los dos signos para remediarla. La reconciliación de estas fuerzas en oposición pueden alcanzarse por medio, decíamos anteriormente, del conocimiento y de la comprensión, de la percepción, de el observar. Es importante que como personas estudiosas de la astrología, que estamos ustedes empezando este estudio o avanzando en este estudio, sobre todo no tienen de ninguna forma ninguna excusa para no observarse y para no trabajarse. Esto es una herramienta valiosísima, donde dice dónde están los puntos y por qué se generaron eso, qué pasó en mi infancia, qué pasó en el vientre materna, para que yo pueda laborar, esculpir. Somos un diamante que, bueno, estamos en inicio, somos un diamante en bruto, pero un diamante, allí adentro hay una joya preciosa. Nosotros somos los encargados de esculpir esa joya preciosa.
Psicológicamente podemos decir que las oposiciones hacen que nos hagamos conscientes y reconozcamos como nuestro una parte de la oposición antes de tomar conciencia de la otra. Obviamente, como decía, nos ubicamos. En la oposición nos vamos a ubicar en el punto de un planeta y vamos a negar el otro. Es como si estuviésemos jugando un juego de pádel, un juego de tenis, ¿ok? En donde estamos en un punto. Obviamente yo no puedo estar en el otro lado de la cancha, pero estamos como en ese enfrentamiento constante. Dentro de las oposiciones, el planeta que aceptamos, ese que consideramos que es el que del lado que yo quiero, el planeta que aceptamos suele ser el que más se adapta a la imagen que poseemos de nosotros mismos. Y el planeta que rechazamos es el más pesado, o según nuestro punto de vista, el menos aceptado socialmente. Socialmente, ¿por qué? ¿Ok? Es cuando interactuamos. ¿Okay? Es lo que no me agrada, es lo que no me gusta. Esto se ve muy simpático con planetas que tienen una energía muy opuesta. Por ejemplo, cuando vemos Luna en oposición a Marte, ¿sabes? Son muy opuestos. Entonces, si nos ubicamos en la postura de la Luna, somos personas muy sentimentales, muy susceptibles, obviamente dependiendo de dónde está la Luna. Sabemos que hay unas lunas, por ejemplo, las lunas en Capricornio, por dar solamente un ejemplo, que tienen mucha más estabilidad emocional. No por ello están bien ubicadas la Luna y sabemos que ahí está en debilidad. Pero me puedo colocar, si me coloco de ese lado, obviamente, ¿qué va a pasar? Voy a ser susceptible, no quiero la otra energía. La energía del Marte yo la rechazo, no me agrada. O sea, no me identifico con ella, no soy así. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Voy a atraer personas que me muestren ese lado. Podemos rechazar una energía, pero la psiquis, nuestra psiquis, insiste en la plenitud. ¿Okay? Y por ello insiste en la energía de ese planeta que rechazamos. Y así sigue inmiscuyéndose en nuestra vida y de esta forma encontramos una especie de energía extraña fuera de nosotros, en otras personas, grupos, ¿okay? Objetos, en que nos convertimos, ¿en qué cosa? En víctimas de estas. No somos realmente víctimas. Lo que se está manejando allí es simplemente una proyección. Entonces siempre pensamos, es el otro, como decía el autor del libro, la culpa es de la vaca, y no miramos hacia adentro. Todos somos corresponsables, partícipes, tenemos una cuota de responsabilidad en las situaciones que vivimos, ¿okay? Eso nunca lo dejemos por fuera. El secreto para poder resolver las oposiciones con éxito radica en volverse consciente de ellas y aprender a utilizar, ¿qué cosa? Las dos caras del aspecto. Las dos caras, acá pongo unas monedas para hacer referencia a esas dos caras, ambas caras, el anverso y el reverso, ¿ok? Llegar a entender que aunque no podemos abrir las dos puertas, esas dos puertas, sí las podemos hacer por turno. Entonces podemos integrar, no me tengo que quedar solamente de un lado de las balanzas, hay un desnivel, no, sino, ok, soy una persona sentimental, estoy manejando mi luna, sí es verdad, pero también soy una persona aguerrida que en un momento específico dejo mi sensibilidad en el cajón de mi mesita de noche y voy en busca para proyectarme, para hacer lo que esa energía ariana, esa energía a través de Marte me está pidiendo. Es importante entender que los elementos de la oposición son compatibles. ¿Ok? Esos no son elementos que están en desasosiego, que están en contradicción. Los vemos nosotros en contradicción, porque estamos viendo una oposición. Y toda oposición nosotros la consideramos como algo contrario. Pero por eso dice acá, es importante entender que los elementos de la oposición son compatibles y que significan que pueden convivir.
Y ello es ¿por qué? Porque los signos de aire se oponen a los de fuego y el aire es el único elemento incapaz de apagar el fuego. De hecho, no es posible encender fuego sin la presencia del aire. ¿Okay? De igual manera, la tierra se opone al agua, pero no solo conviven felizmente, sino que incluso una se necesita a la otra. ¿Qué pasa con la tierra si no hay agua? Aridez total. ¿Okay? Entonces, una se va a necesitar a la otra. Por eso hablamos de que son complementarios. Se dan en signos que recuerden que aunque estamos manejando diferencias en relación a la cuadruplicidad, porque si estamos hablando de un signo de fuego, vamos a decir Aries, Aries es un signo cardinal y Libra es un signo cardinal. Pero el Aries es fuego y es complementario con el aire que representa Libra. Si una persona tiene una oposición entre Venus en la primera casa y Marte en la casa séptima, será posiblemente sociable y pacífica. ¿Ok? ¿Por qué sociable y pacífica? Porque eso es lo que nos puede dar, dependiendo muchos factores. Recuerde, nada puede ser una receta absoluta, completa. ¿Ok? Dependiendo donde esté todo eso. ¿Ok? Está en la casa 1, una energía ariana, pero vamos a ver, Venus allí le da ese porte más gentil a la persona. Estamos hablando de uno de los benéficos, el benéfico menor, le da una postura un porte más sociable, más agradable a la persona. Ok, pero ¿qué sucede con ese Marte que está en oposición? Yo anteriormente había dado el ejemplo entre la Luna y la Luna y Marte, en este caso Venus y Marte. Con Marte en la casa séptima, ¿ok? En la casa 7, va a traer inconscientemente, esto es bueno subrayarlo siempre, inconscientemente a una pareja, a un socio, a los otros, con un carácter tal vez violento, colérico, rápido, o sea, quiere las cosas ya, impulsivo, atrevido, X, Y, Z, y que eso puede ir en contra de lo que yo estoy percibiendo. A veces también la persona puede sentirse empujada en las dos direcciones, es decir, en esas direcciones que me está marcando Venus en la 1 y Marte en la 7, oscilar entre esos dos extremos, mostrándose a veces dulce, cariñoso, de acuerdo a la energía venusiana, y en otros iracundo y explosivo. ¿Okay? Porque está manejando la energía de Marte. Es allí que podemos estar, los dos puntos, sí, podemos estar de forma por turno en uno y en el otro, pero el tema no es estar así, sino integrar, poder resolver que yo puedo ser sociable y puedo ser aguerrida, determinada, ir hacia lo que necesito, ¿ok? Impulsándome de una forma determinada, como lo sería Marte. La posición también se modifica según la casa en que ocurre. Obvio, las oposiciones son más fuertes, mientras son menos los grados en donde se encuentran los planetas envueltos. Esto es importante siempre tenerlo en cuenta y por eso lo estoy remarcando. Esto nunca se les debe olvidar. Su máxima potencia, la oposición, el sextil, la cuadratura, el trígono, X, Y, Z, será cuando está a partir. Es ahí donde está su máxima potencialidad. A medida que se va alejando del partir, obviamente va perdiendo fuerza poco a poco.